Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos. Les habla su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca. Este es su espacio, Tiempo de Reforma. Hoy quería subirles las entregas sobre el principio de Dios en la lluvia idónea para ser una sola carne. Ese es el principio, es el ser una sola carne, ¿no? Pero lamentablemente, hermano, por nosotros, al el hombre separarse de Dios, la desobediencia, entra el pecado, entra la muerte, hemos vivido caminando de espaldas a lo que es la voluntad de Dios. Y por eso se han cometido muchos errores y bueno, Dios en su misericordia, en su bondad, en su amor, ha permitido o ha tenido lo que se llama concesión sobre el mandamiento. De esto vamos a hablar más adelante. Es lamentable, hermano, es triste, siempre que puedo hago hincapié en esto, como existen congregaciones y denominaciones que por su exceso de legalismo, por esa religión tan rajatabla, lamentablemente, hermano, hay muchos hermanos que se hieren, se van, sienten que no hay respuesta, sienten que no hay amor, que no hay esa paternidad que tú ofertaste cuando predicaste a la persona que Cristo los ama. Satanás jamás pudo, ni podrá, ni ha podido destruir la palabra. Este es el libro indestructible. Pero ha tenido una estrategia que le ha funcionado, y lamentablemente hay que reconocer, hermano, le ha funcionado muy bien. Filtró la palabra. Se introdujeron encubiertamente herejías. Se minó la misma iglesia con doctrinas, docetismo, gnosticismo, misticismo, judaísmo, excesivo, o sea, algo que en realidad se quedaron de un lado de la cruz. Y se nos olvida, hermano, que la gracia está por encima de la ley. Siempre, desde la dispensación de la ley, siempre se ha manifestado la gracia como don. Jesús, todo lo que se refleja en los evangelios, ¿por qué los evangelios están dentro del nuevo pacto, del nuevo testamento, del nuevo pacto, que es como se debe llamar? Porque su registro, o sea, fueron escritos 45 años después, 60 años después. El evangelio más antiguo no es como está canonizado en la palabra, que nos aparece el evangelio de Mateo. El evangelio más antiguo es el de Marcos. Luego viene el de Mateo, o sea, el evangelio de Jesús en la versión de Marcos, de Mateo, de Lucas, y luego en el año aproximadamente 85-90 después del Señor, el evangelio de Juan. Todo lo que se relata en los evangelios es ley, todo, hermano. Y uno de las características del Mesías no solamente era el cumplir la ley, sino el darle la correcta interpretación a la Escritura. Moisés lo dijo: cuando venga el Mesías nos aclarará todas las cosas. Y muchas personas dicen: no, pero ¿para qué tanto estudio, hermanos? ¿Dónde estudió el Señor? ¿Dónde estudiaron los apóstoles? Wow, hermano, con todo respeto, si usted es de las personas que manifiesta eso, que dice esto, sería bueno que revisara. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el Dabar, o sea, es la palabra encarnada. Es el Logos, o sea, es la palabra, es todo lo que en su esencia complementa la palabra, es el Señor. Y los discípulos estuvieron en el seminario teológico, en el instituto teológico más tremendo
durante 3 años y medio a los pies del Señor. Y con todo eso hubieron muchas cosas que no entendieron después por revelación, por el Espíritu Santo, mucho tiempo después. ¿Qué pasó lamentablemente, hermano? Esto hay que decirlo, son tiempos de reforma. Todas las iglesias a las que Pablo le predicó, Colosas, Corinto, Gálatas, ya no existen, hermano. Las apatías las difuminó, las persecuciones, muy probablemente la muerte de los discípulos, los líderes que quedaron a lo mejor no capacitaron suficientemente líderes, la huida, posteriormente lo que vino, lo que se conoce como la época del oscurantismo, donde las Biblias fueron escondidas, se quemaban, para que la gente no se capacitara, y lamentablemente, pues producto de mucho de ese oscurantismo y de esas situaciones, es que tenemos personas que, sobre todo en nuestro continente, se enseña una Biblia literal, o sea, sí que la Biblia dice, sí, pero ¿qué dice, hermano? ¿A quién lo dice? ¿Por qué lo dice? La correcta interpretación de los elementos bíblicos para poder aplicar principios más allá de una religión. Porque muchas veces, hermano, nosotros, y esto hay que decirlo, la otra vez estaba hablando con un ministro y decía, oye, hermano, lamentablemente pareciera que en un gran porcentaje, hermano, el único ministerio que está funcionando efectivamente de los 5 ministerios es el evangelismo, es el evangelista. Ellos se meten al mar, esto es un simbolismo, o sea, a buscar a las personas, rescatan a las personas que se están ahogando, los suben a un barco donde en teoría deben estar salvos, y resulta que muchas veces de ese mismo barco o hacen que se lancen o se lanzan nuevamente al mar porque no consiguen respuesta, porque hay hombres que utilizan la palabra, como dice la Escritura, cuyas palabras son como golpes de espada, lo que hacen es herir, sin tomar en cuenta la gracia, la paternidad de Dios, sin tomar en cuenta, hermano, que hubo una mujer que padecía flujo de sangre, que por 12 años de su vida estuvo, imagínense, hermano, las mujeres que tienen el periodo les dura 5 días, 3 días y le cambia hasta su estado de ánimo. Imagínense esta mujer, 12 años, hermano, la cama era inmunda, sus sábanas eran inmundas porque derramaba sangre y era inmunda por la ley. Lo más probable es que no tuviera marido, porque ¿cómo? Esta mujer tenía que salir a la calle gritando su condición. Cuando habían personas tenía que decir, soy inmunda. Y no solamente eso, culturalmente tenía que colocarse un cartel que decía inmunda para que los sordos pudieran verlo. Y esta mujer dice, wow, este Señor, este Jesús, este es el que sana. Porque si es el Mesías, se cumple la profecía en Malaquías 4:2 cuando dice que el sol de justicia vendría con sanidad en sus labios. Y el Señor estaba sanando gente y esta mujer se metió. Se cree, según grandes historiadores, que ese evento de Marcos 5 se desarrolla entre una caminata donde habían aproximadamente unas 5.000 personas, sin contar mujeres ni niños. Y esta mujer se metió entre un poco de gente y llegó y tocó el manto del Señor. Y a los pies de Jesús, al lado de Jesús, estaba Jairo, que representaba la ley y podía mandarla a lapidar por lo que había hecho. Quién sabe si a lo mejor hasta lo gozó también. Pero ¿saben qué? Estaba Jesús, que representaba la gracia. Y a nosotros se nos ha olvidado que la gracia está por encima de cualquier formalismo y legalismo. Tenemos el caso muy concreto de una hermana que llegó a los pies del Señor, una hermana recién convertida, vive con una persona, no está casada, tiene una hija,
Y entonces llega una iglesia de estas de línea dura y le dicen, no hermano, usted está en fornicación, usted no puede ni siquiera bautizarse, condicionándole un bautismo. Hasta que o lo deja o se casa, pero hasta sus hijas están en maldición por la fornicación, o sea, algo totalmente antibíblico. Como esta hermana es contacto también en el Facebook, quiero hacerle la aclaración aquí. Vamos a ir, hermanos, quiero que vayamos por favor a la primera a la primera epístola del Pablo a los Corintios, capítulo número 7. Ahí Pablo habla de todos los extractos sociales. Comienza diciendo, vamos a leer desde el verso 6, dice, mas esto digo, bajo la bendición del Padre, Dios y del Espíritu Santo, por vía de concesión, no de mandamiento. Y vamos a hacer más adelante la diferencia entre lo que es mandamiento y concesión. ¿Y por qué? Antes de entrar en Mateo 19, que es propiamente el tema de lo que vamos a hablar, quiero darle la respuesta a esta hermana sobre esto, porque también es necesario hacerlo, porque todo está enlazado. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, digo pues a los solteros y a las viudas, vaya anotando, hermano, a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. Esto no lo vamos a tocar acá, esto es harina de otro costal. Pero Pablo viene hablando, noten lo que dice, Pablo viene hablando por concesión, no por mandamiento. Vamos a hablar sobre esto en otra oportunidad. Porque pareciera decir algo que como que la mujer fuera únicamente como que, bueno, cásate para que no te quemes. Como si únicamente hubiera una prelativa ahí de sexo, o sea, de sexualidad. Y no es así, pero esto lo vamos a explicar en otro momento. Habló a los solteros y habló a las viudas, ¿verdad? Ahora dice, versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio. No dice que si tiene esposa creyente, no creyente, a los que están unidos en matrimonio. El principio es el matrimonio. ¿Ok? Porque generalmente tienden, y ya les voy a decir por qué les digo esto. Mando, no yo, o sea, no es concesión de la iglesia, es mandamiento. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, que el marido no abandone a su mujer. En otra oportunidad vamos a hablar también. Pero, para que usted vaya notando, está hablando a los solteros, habló a las viudas, y ahora está hablando a los que están unidos en matrimonio. Versículo número 12. Y a los demás os digo. ¿A los demás quién, hermano? Ya le habló a los solteros, ya le habló a las viudas, ya le habló a los que están unidos en matrimonio. ¿A los demás quién? Se sobreentiende, hermano, que es a los que están unidos sin estar casados. Está hablando de los concubinos. Más claro no canta un gallo. Lo que pasa es que nosotros muchas veces tendemos a leer por encima, oír directamente un versículo, pero no leemos el contexto, que es un principio de la hermenéutica, la regla del contexto. ¿Ven? Entonces, ya habló a los matrimonios. ¿Por qué? Porque él está diciendo si alguno tiene una mujer que no sea creyente, porque se supone que en el Señor, si dos son creyentes, lo lógico es que estén casados, cumpliendo el principio, lo que dice en Hebreos 4:13, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es un condicional ahí, porque no solamente es ante Dios honroso el matrimonio cuando el lecho es mancillado. Y déjame decirte que lamentablemente esto se ve en el Evangelio también. Hay matrimonio que no es honroso ante Dios porque el lecho tiene mancilla. Entonces, porque dos hermanos no se van a poner a vivir en concubinato, no deben hacerlo. Entonces, por eso está diciendo, y a los demás, o digo, a los demás, ¿quién? A los que están en concubinato. Si alguno tiene una mujer que no sea creyente, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer o una hermana tiene un marido que no sea creyente y ella consiente en vivir con ella, no le abandone.
Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿Oyó eso, hermano? Usted santifica su familia. Pero, oiga, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Ve? Ve que no está hablando de matrimonio, porque el principio del matrimonio, Dios está diciendo por mandamiento que no se separe. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en este caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué se separa? No se divorcia, se separa porque no están casados, se va y listo. No hay carta de divorcio allí, se separa y listo. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás hará salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si quizás hará salvo a su mujer? Esto nos viene a ratificar, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando el otro día? Que se han malinterpretado Hechos 16:31. No, que mi familia está bajo la promesa. No, hermano, la salvación no viene en combo, la salvación es individual. Aquí lo dice claramente. Eso fue un hecho puntual que sucedió ese día. Se refería a algo específico, pero se cumplió un propósito general de Dios. Eso lo hablamos en otra oportunidad. Entonces, hermana, usted está santificando su esposo y su hija. Mi consejo es, hermana, nadie vaya donde su pastor y dígale que le muestre por la escritura donde dice que para una persona poder tomar bautismo tiene que ser casado. Eso no es bíblico, eso no tiene ningún fundamento en las escrituras. Nadie le puede condicionar hasta un bautismo. En estos días me decía una persona, creo que es bautista, de los que creen que la salvación es por agua y espíritu, me dice, no, pero es que Juan dice que, y habla la escritura del bautismo para arrepentimiento. Ya va, pero es que tú tienes que entender etimológicamente lo que dice allí. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Juan el Bautista predicaba en un desierto al lado de un río y todo aquel que se convertía de una vez se bautizaba. Más nada, Juan no hacía talleres. Juan no hacía talleres de bautismo, hermano. Ni preparaba a la gente 6 meses, 1 año para bautizarse. Eso no es bíblico, eso no es escritural. El etíope le dijo a Felipe, ¿qué me impide ser bautizado? Ya Felipe había hecho lo que le tenía que hacer. Le ordenó las escrituras y le reveló a través de Isaías 53 la obra de Jesús en la cruz del Calvario, la obra salvífica, más nada. Pero lamentablemente, hermano, esta bendita religión ha dañado esta doctrina de hombre, condicionándote santas cenas, condicionándote este bautismo, cuando Dios no condicionó ni a su propio Hijo para darnos, para venir a morir por nosotros, hermano. Entonces, hermana, mi consejo es ese: siga buscando de Dios, háblele a su pastor, dígale que usted no hay ningún fundamento bíblico que le impida, cítele la escritura que le acabo de dar, y bueno, hermana, si eso sigue así, bueno, huya de esa congregación por su vida, hermano. Huya y busque, porque hay hambre de la palabra, pero se están levantando personas que están enseñando correctamente la palabra, están enseñando a cumplir principios. ¿Me entiendes? Que se están dando cuenta que la religión a la gente no le llega, porque Jesús no trajo religión, Jesús trajo fue buenas nuevas de salvación. Entonces quiero ir ahora, aclarado esto, quiero ir al principio de lo que estamos hablando, y quiero por favor que me acompañen para ir adelantando a el Evangelio de Jesús en la versión de Mateo, capítulo número 19. Antes de comenzar esto y desarrollarlo, disculpen, yo quiero citarles una cita que está en la ley o en las instrucciones en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora y lo vamos a desarrollar. Deuteronomio 24, número 1, dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella, escucha el término que vamos a decir ahora, hermano, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Acuérdense del tema que le acabo de decir, alguna cosa indecente.
Ahora vamos con el Evangelio, el capítulo 19. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras y se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán, le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Es bueno que lean el capítulo 18 porque comienza diciendo el 19, aconteció que cuando Jesús, ahí puede haber es bueno leer el contexto, pero vamos a lo que nos atañe, el versículo número 3. Entonces, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Alguna cosa indecente. Ya vamos a hablar sobre eso. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese principio está establecido en el Génesis capítulo número 2, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El texto en el original hebreo antiguo dice: no es para nada bueno que el hombre esté solo. Y luego dice, tomó de su costilla, habla del proceso y dice el versículo número 23, dijo entonces Adán: wow, esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Hermano, si usted lee Génesis capítulo 2, 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. En ese momento, ¿qué madre tenía Adán y qué madre tenía Eva? Allí está estableciendo el principio, hablándole a las generaciones. Dejarán, no es que abandonarán, sino que se independizarán y serán una sola carne. Ese es el principio que estableció Dios, la indivisibilidad. Señores, aunque usted lea en el Antiguo Testamento la poligamia, que Salomón tuvo 700 mujeres, no sé cuántas concubinas, aquel tuvo tantas, el principio de Dios establece que es una sola carne. Usted no puede dividirla porque hay muerte. El término muerte del griego thanato, que significa división, separación. Y se separó el espíritu y el alma del cuerpo, por tanto murió. Thanato es separación. Pero lo que pasa es que han venido las concesiones porque nosotros no hemos cumplido con ese principio de la ayuda idónea y de ser una sola carne. Vamos ahora a culminar Mateo 19. Y dijo: por esto el hombre, versículo 5, dejará al padre y la madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el principio, Génesis 2, 24. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron pues: ¿por qué pues entonces mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, si eso es así como tú dices, entonces ¿por qué la ley nos establece que haya el divorcio? Y yo os digo, y les dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo a causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y le dijeron sus discípulos: si así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mire qué tremendo, hermano. Entonces él le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos que les he dado. Hermano, en ese entonces existían dos casas rabínicas o de sabiduría en Israel. Una era la casa de Shammai y otra la casa de Hillel. Vamos a ir un poco a la cultura para que se pueda entender esto. Casi todos los fariseos eran de la casa, o eran adeptos, seguidores de la casa de Hillel. De hecho, Gamaliel era nieto de Hillel y ellos eran conocidos como liberales, mientras que la casa de Shammai era más conservadora. ¿Por qué sucede esto? Porque establecían existía una gran diatriba en ese momento, porque por cualquier cosa se estaba dando causa de despido, de divorcio. ¿Por qué? Porque dice
que si el hombre hallaba en la mujer alguna cosa indeseable o alguna cosa, como dice acá, indecente. Algunas versiones dicen indeseable. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Como el concepto no está bien claro y no está bien definido, entonces la casa de Chamay era más conservadora, decía no, solamente por cosas, como dice, como está establecido, a causa de adulterio se da el divorcio. Pero la casa de Hillel, que era más liberal, establecía que cualquier cosa o alguna cosa era alguna cosa. Entonces se estaba dando carta de divorcio porque la mujer quemaba la comida, porque la mujer se pasaba de sal en la comida, porque se soltaba el cabello, porque tenía mal carácter. O sea, por cualquier cosa se estaba dando carta de divorcio. Incluso se estaba llegando a ser tan radical, tan liberal en ese aspecto, que si el hombre veía a una mujer más joven, más bonita, le agradaba más, y esta mujer le correspondía, o sea, ya era causa para darle divorcio y repudio a la otra mujer. Pero eso no fue el principio establecido por Dios, hermano, y lamentablemente eso es lo que ha sucedido, sobre todo en la formación que nosotros tenemos, que no buscamos ese principio de ayuda idónea. Muchas veces, sobre todo la mujer se deja enamorar por las palabras, el hombre por la vista. Entonces, y sobre todo los ministros, mucho cuidado en esto con tratar los matrimonios, sobre todo entre los jóvenes. Esto es algo que tienen que tener mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque en el principio Dios estableció una sola carne. A que haya concesiones por la dureza del corazón. Dios ama a la mujer igual que ama al hombre, es su hija, no quiere que la lastime, no quiere que el hombre la dañe, y por eso dio esa concesión. ¿Qué es una concesión? Un ejemplo: aquí hay una puerta, de este lado, de acá atrás más lejos hay otra, pero esta puerta es salida. No, hermano, usted no puede entrar por acá, esta es salida, la entrada es por allá. Oye, hermano, pero no, la entrada es por allá, por aquí es salida. ¿Qué pasa? Viene una persona mayor, una persona con falta de exceso de privación de locomoción. Oye, la vamos a hacer a la vuelta por allá, no, pase por aquí. ¿Ves? Es una concesión. Pero lo legal, el mandamiento es el otro. ¿Ves? Entonces, ¿por qué Dios lo permite, hermano? Por la dureza del corazón. Porque lamentablemente nosotros desde el principio quebrantamos esto, y entonces muchas veces no nos fijamos en la ayuda idónea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que en las congregaciones obligan a personas, no, para que tú te tomes la Santa Cena o tomes el bautismo, para que bajes a las aguas. Señores, el bajar a las aguas es un acto simbólico, donde yo le digo públicamente al mundo que muero para el mundo y vivo para Cristo. Pero nadie puede condicionar un bautismo. Ya usted cumplió, ¿qué es más importante, hermano? ¿El bautismo o la salvación? Usted creyó en su corazón, usted confesó con su boca. Nadie puede privarle a usted de nada, hermano, porque Dios no lo privó ni de su propio hijo. Entonces nos hemos cargado entonces obligan a las mujeres a casarse. ¿Y qué pasa? Muchas veces el marido las agrede, el marido las golpea, el marido es violento. Entonces, ¿qué pasa? Se casan, y entonces resulta que a veces es peor el problema, porque el hombre se cree que tiene más derechos sobre la mujer o cualquier cosa, y resulta, porque al hombre no lo cambia un papel, hermano, al hombre lo cambia Cristo. Y entonces resulta que la situación es peor, y entonces cuando busca la ayuda, entonces ahí sí espiritualizan el problema. No, hermano, tú sabes, tienes que orar, ayuna, ora, vigila, ata. Cuando ya le endosaron un problemón por doctrinas de hombres, por dogmas. Por falta de ignorancia, por falta de conocimiento en cuanto a la palabra. Y esto ha sido, hermano, de profunda causa, de profundos dolores y de profundas daños a hermanas en las congregaciones. Y otra de las cosas que les quiero decir, hermano, que no todos los problemas tampoco son espirituales. Conocemos, hermano, un triste caso de una hermana lavada en la sangre del Señor, que el marido la agredió, la amenazó que la iba a matar, fue a donde los pastores, la mandaron a orar, la mandaron a atar, ¿verdad? Vino la segunda vez, mi esposo me dijo que me iba a matar, me agredió,
Hermana, ore, ayune, vigile, hermana. Y entonces resulta que a la tercera vez no se separe, pero es que resulta que ya hay una concesión establecida, hermano, por la dureza del corazón del hombre. Y resulta que a la tercera vez no hubo tercera vez. Entonces, hermano, sobre todo ahora en estos tiempos, las mujeres tienen mucha ayuda, mucha protección. Vayan a las leyes, porque Dios estableció también las leyes, todas las autoridades son puestas por Dios, ¿verdad? Si hay de parte violencia, ya sea física, ya sea emocional, ya sea psicológica, ya sea de palabra, ponga límites, hermano. No todo tiene su lugar. Cuando Moisés venía con el pueblo de Israel y atrás venía el faraón y el ejército para destruirlo, se consiguieron con el mar rojo delante, Moisés se fue a arrodillar a orar, y Dios le dijo: Moisés, ¿qué haces? Levántate, anda, camina, acciona. Y en la medida que Moisés fue caminando, fue dando sus pasos, el mar se abrió. O sea, todo tiene su momento, hermano. Y el principio de la ayuda idónea, que es lo que quiero hablarles, que esa es la bendición de todos los hombres, porque siempre tendemos a decir, no, pero es que la ayuda idónea es tanto para el hombre como para la mujer. No, mi hermanito. Por eso dice la Escritura que el hombre que halló esposa halló la benevolencia de Dios. El principio de la ayuda idónea aplica al hombre. El término ayuda idónea, el término ayuda etimológicamente es la palabra hebrea eser, que significa E-Z-E-R. Y ese término ayuda tiene que ver con socorro, con el socorro que viene de Dios. Entonces, que es el mismo término que se ve cuando el salmista David dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Ese es el término de ser. Hay una raíz de esa palabra que es el término Ebenezer, que significa hasta acá nos ayudó el Señor, hasta acá nos ayudó Jehová. Pero este es un presente continuo. Y entonces esa es la ayuda idónea. ¿Por qué? Por eso es que usted ve, hermano, que la mujer tiene ese sentido especial, ese sexto sentido, que ve más allá de lo que nosotros no vemos a simple vista. Cuando usted va a hacer un negocio, usted va a hacer algo, o usted va a hacer algo y su esposa le dice: oye, mi esposa me dice mucho: oye, Leo, no, esto no me parece, no me cuadra. Oye, mira, esa persona, mire, hermano, hágale caso yo. Y el término idóneo es la palabra kedunio, que es lo opuesto. O sea, lo que está diciendo allí es el socorro opuesto, el socorro inverso. Muchas veces nosotros decimos: oye, pero esa mujer me lleva a la contraria en todo. Ya va, hermano, pero analiza, haz una estadística. Si en eso que te lleva a la contraria, después tú te das cuenta que ella tenía razón. Esa es tu ayuda idónea. Que es una bendición, hermano, de verdad, en el corazón. Lo que pasa es que lamentablemente, hermano, nosotros hemos visto el matrimonio, lo estamos viendo como un contrato social, un contrato bilateral que se puede romper unilateralmente cuando alguno lo decida. Y resulta que Dios estableció ese principio de una sola carne, es indivisible. Mire, hermano, Dios no le consigue, Dios no le da esposa ni esposo a nadie. Olvídese de eso, una sola vez lo hizo. Le dio a Eva a Adán, y Adán, cuando vio ese mujerón delante de él, dijo: wow, este es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Pero cuando vino el problema, la mujer que tú me diste, hay principios en la palabra para que usted pueda ver que en eso ayuda idónea. No se deje llevar por las emociones. Las emociones son muy efímeras, son pasajeras. Una mujer que es buena hija, que es buena amiga, es buena hermana, es buena compañera, va a ser buena esposa, va a ser buena hija. Asimismo el hombre, un hombre que es trabajador, un hombre, la mujer que vive en su casa, que es corona de honra para su marido, que trabaja, que hace, pero que siempre tiene ese principio allí de la ayuda idónea. Es una bendición. Y usted, nosotros los hombres, debemos ser ese compañero. Ahí tiene mucha razón en eso, sí, cuando los sacerdotes católicos dicen: en la enfermedad, en la salud, en la vejez, en la juventud, en la pobreza, en la riqueza, porque muchas veces en los momentos buenos es que están las personas, pero en los momentos malos es que en verdad tenemos esa compañera idónea,
esa sola carne. Y es maravilloso esto. Por eso vayan orando, eso sí lo puede hacer Dios. Señor, muéstrame, esta es la persona. Muéstrame, y en el transcurso, no se apresure, en el transcurso Dios le va a mostrar, Dios va a poner situaciones para que usted se dé cuenta, basado en los principios bíblicos, para que usted se dé cuenta si esa es la persona o no es la persona que debe formar esa sola carne con usted. Yo espero haber sido de alguna bendición, hermanos. Se les ama, sean bendecidos y pronto seguimos adelante con estas entregas. Bendiciones.